Buenas tardes a todos y todas. Lo primero hoy es saludar y dar las gracias y nuestro agradecimiento a Enrique Gil, Raúl Fernández, José Alcázar, Rodolfo Malo, Armando Barco, Edgar Martín, Jerónimo Martín y Tomás García. Los miles de Airbus, porque no sois 8, somos miles. Saludar también y dar las gracias al resto de trabajadores y trabajadoras de Airbus y a los y las representantes sindicales aquí presentes y los que no están aquí, como los colectivos de Coca-Cola, Orange, Vodafone, Traxa y tantos más que permanecen en conflicto. El 26 de enero de 1994 trabajaba como vendedora. Ese día, la encargada de la tienda reunió a las trabajadoras y nos transmitió literalmente un mensaje del gerente. Decía así: mañana hay huelga general, por tanto podéis ejercer libremente vuestro derecho a huelga. Eso sí, la que no venga mañana, que no se moleste en venir pasado. Yo quería hacer huelga, quería hacer mi parte contra una reforma laboral que me parecía injusta y que se hacía unilateralmente por parte del Gobierno, sin contar con la parte social. Eso me hacía sentirme indefensa. No podía prescindir del trabajo, así que al día siguiente, muy a mi pesar, fui a trabajar. De camino esperaba que al llegar hubiera piquetes y pues no poder entrar, la verdad. Así ejercía mi derecho de tapadillo y no perdía el trabajo. Pero cuando llegué había un cordón policial, al otro lado había piquetes repartiendo folletos a los que no accedí porque el pasillo de policía garantizaba mi acceso al lugar, pero no mi contacto con los piquetes. Era mi primera huelga general como trabajadora y la realidad es que el Estado, que sí se ocupó de garantizar mi acceso al lugar del trabajo, paradójicamente fracasó estrepitosamente en garantizar mi derecho al trabajo, ya que lo hubiera perdido si hubiese actuado libremente, y mi derecho a la huelga. Obviamente, que el derecho a la huelga sea considerado fundamental y, por tanto, de especial protección y reconocido así en la Constitución, no garantiza por sí mismo dicha protección, sino que los poderes públicos deben impulsarlo y protegerlo en sus acciones y en el uso de las herramientas de las que dispone para ello, entre otras, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y no al revés. Debemos tener en cuenta que, además, en los últimos años de austeridad, las relaciones laborales, legislativas y sociales han registrado profundos cambios en nuestro país, provocando un ciclo de movilización ciudadana organizada y pacífica, con múltiples ejemplos, desde las asambleas del 15M, las grandes manifestaciones de las marchas o mareas o las huelgas generales del 2010 y el 2012. Los sucesivos gobiernos, lejos de escuchar, han acompañado estas movilizaciones, unos algo menos, los de este lado, y unos mucho más, los de este otro, con una escalada de represión ejecutiva y legislativa. Resulta paradójico que, siendo España uno de los países del mundo donde las protestas se han encauzado de forma más pacífica, se ha respondido, sin embargo, sin ningún respeto por la separación efectiva de poderes, con campañas de desprestigio, estigmatización y criminalización de la protesta. Ahí están los listados de activistas. Tenemos localizadas a 800 o 1.000 personas que están en todas partes, decía nuestra hoy presidenta, en aquel momento delegada del Gobierno. Agentes sin identificar, detenciones a fotógrafos, identificaciones aleatorias, o aquel, ¿os acordáis? Que soy compañero, que nos llevaron hasta la imposición a base de rodillo de la Ley de Seguridad Nacional más restrictiva de toda la democracia, que empuja a España al fondo de las listas en libertades democráticas. En este contexto de ataques a la sociedad civil organizada, ha sido clave el hostigamiento continuo al derecho a la huelga como herramienta fundamental de la clase trabajadora. Como podemos ver en este gráfico, el aumento de detenidos en huelgas generales ha ido aumentando progresivamente, llegando casi al doble en las dos últimas huelgas generales del 2012, 80-40, 176, 155.
A día de hoy hay encausadas más de 300 personas, entre las que se encuentran los 8 miembros del Comité de Empresa de Airbus, para los que se pide la suma de 66 años de prisión, 8 años y 3 meses para cada uno. Su calvario comenzó la mañana del 29 de septiembre de 2010, con la concentración convocada en la entrada de la fábrica como muestra de su adhesión a la huelga general. Había en el lugar un alto número de antidisturbios que, según testigos, entorpecieron el normal desarrollo de la huelga y contribuyeron a generar un clima de tensión que finalmente culminó en una violenta carga policial en la que incluso se terminó con varios disparos por parte de los agentes. Según un buen número de juristas y expertos, la instrucción que se produce a continuación tiene graves deficiencias que sitúan a los trabajadores en una indefensión jurídica impropia de un Estado de Derecho. Nos resulta evidente que estamos ante un juicio político que busca marcar a estos sindicalistas de forma ejemplarizante y no ejemplar. Por haber sido víctimas de este atropello, pedimos apoyo y solidaridad con estos trabajadores como primer punto de nuestra propuesta. También pedimos la restauración del derecho a la huelga como expresión inexcusable del Estado social y democrático de derecho. Y, finalmente, solicitamos que se proceda a la derogación del punto 3 del artículo 315 del Código Penal. Y como este parece ser el disenso con varios partidos de esta Cámara, voy a intentar explicarlo. Por un lado, nos vemos en la necesidad de introducir este punto en la propuesta, a pesar de que se trajo una similar en el 2014, pues mostraba su apoyo a los 8 de Airbus, igual que esta, pero sin pedir que se eliminara el articulado por el que se les enjuicia criminalmente. No se les quita el título de criminales. Por otro lado, verán sus señorías, la huelga es la última herramienta que utiliza un colectivo de trabajadores en su intento de resolver un conflicto laboral. A nadie le gusta llegar hasta allí y no es sencillo ni fácil, como sí lo es, en cambio, para el patrón impedir ese derecho. Por eso está protegido y, aunque se debía haber desarrollado como todos los preceptos constitucionales en una ley orgánica, no se ha hecho. Sí figura, en cambio, en el Código Penal en los puntos 1 y 2 del artículo 315. Pero este artículo tiene un tercer punto, que es un corta y pega del artículo 496 del antiguo Código Penal franquista, que se reformó en 1976, cuando las organizaciones sindicales aún eran clandestinas y la huelga era ilegal, y que inexplicablemente se quedó como un apósito absurdo en la reforma del Código Penal que se hizo en 1995. Oyendo a la señora Ayuso antes, entendemos que les dé nostalgia este tiempo pasado, pero nosotros consideramos que este punto nunca debió existir. Todos los delitos penados en este punto 3 ya lo son en otros artículos del Código Penal, y la única función de este artículo es penar en sí los piquetes de huelga, debido a que cuando se hizo este artículo eran ilegales, lo cual ha facilitado además un uso abusivo y antidemocrático del mismo, perpetuando con ello la desigualdad intrínseca de las relaciones laborales de nuestro país. Tampoco creemos que proteja en absoluto el derecho al trabajo, como dicen algunos, sino todo lo contrario, al utilizarse contra una herramienta legítima que protege la negociación colectiva. Tampoco nos vale la modificación del Partido Popular del 2015, que rebaja las penas. También las rebaja en los puntos 1 y 2, contra los que impiden, como en el ejemplo que les ponía al principio, ejercer el derecho a huelga. Pero estas pasan habitualmente desapercibidas. Apenas hay actuaciones desde 1995, sobre todo si las comparamos con la profusa utilización del punto 3 por el que se juzga a los 8 de Airbus, a los que quiero reiterar nuestro agradecimiento, no solo por proteger el derecho al trabajo digno y de calidad, sino también por su valor y responsabilidad al negarse a aceptar, pactar, rebajar la pena a cambio de declararse culpables de un delito contra sus compañeros y sus compañeras que no cometieron. Y no quiero terminar, señorías, sin señalar el flaco favor que se hace a la normalidad democrática y a la justicia social, que para delitos tan dañinos socialmente como los económicos y de corrupción, como en los cerca de 200 casos aislados, investigados antes imputados, en el partido investigado antes imputado, se pidan unas penas ridículas,
Y, en cambio, para los que se dedican a proteger derechos colectivos fundamentales para todos y todas, se pidan estas barbaridades. Termine, ustedes, señoría. con su voto, se colocarán en el lado que prefieran o de perfil. Afortunadamente, la mayoría social tiene muy claro aquí quiénes son los villanos y que los héroes sois vosotros. Su tiempo ha terminado.